Era un sábado de mañana. Estaba sentado en la congregación a pesar de que era mi iglesia. Teníamos un invitado especial. Entre la escuela sabática y el culto divino, alguien pasó al frente e hizo una pregunta que en aquella época la escuchaba más seguido en las iglesias adventistas. Si Jesús viniera esta noche, ¿estarías listo? Esta persona incluso tomó un paso más y pidió que aquellos que podían responder positivamente, que sí podrían estar listos cuando Jesús viniera, levantaran la mano. Sentí presión. Porque si alguien no había entendido la pregunta o estaban distraídos cuando se hizo la pregunta, habrían de mirar la mano del pastor para que si él levanta la mano, entonces la levanto. Se espera que él sabía más. Y aunque levanté la mano, tuve una serie de preguntas en esos breves instantes, milésimas de instantes, porque había tenido pensamientos no buenos. Había tenido una conversación no grata con alguien. Y seguramente mañana y en el futuro volvería. Y en esos instantes, mientras voy levantando la mano, finalmente me pregunto, ¿será que entonces tu salvación depende de tu comportamiento? Y por supuesto que enseguida respondí, no, pero ¿por qué te demoraste en levantar la mano? Y mi conclusión en ese momento fue porque crecí en una época donde había sobredosis de comportamiento adventista cristiano. ¿Podrá ser que esa sea tu experiencia? Si así fuera, es a ti que quiero hablarte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de nuestra salvación? Tengan la gentileza de abrir sus Biblias. El primer pasaje que quiero que me acompañen a analizarlo se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 21. Hechos capítulo 2 y el versículo 21. En la parte de arriba ya me dicen que hay 0 minutos, así que voy a solo leerlo y ya tenemos la oración final. Capítulo 2 del libro de Hechos, el versículo 21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿cómo concluye? Conocidísimo, ¿no es cierto? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan anoche aquellos que estuvieron que quienes utilizan más los superlativos son las damas? Siempre, nunca todos. Estaba en casa, Nivia y yo solos. Le había ayudado y en ese momento estaba haciendo alguna otra actividad y escucho decir, nadie me ayuda. Y el único que estaba fuera de ella era yo. ¿Quién es nadie? Nadie me ayuda. Esta no es una declaración exagerada de una mujer típica. Por favor, con respeto, los hombres también lo hacemos. Estamos hablando de investigaciones, ¿no es cierto? Análisis que se hacen en forma general. Sino que es la palabra de Dios dirigida por un hombre, tan solo como instrumento de Dios. Aunque Dios no inspira la palabra del profeta, sino el pensamiento para que él en sus palabras lo pueda transmitir, Dios vela que la transmisión en palabras sea accurate, sea correcto, de tal manera que no quede duda de que lo que Dios quería, aunque el profeta lo expresó, representa realmente lo que Dios desea que el ser humano sepa sobre él. Por lo tanto, todo el que invocar el nombre del Señor es todo el que invocar el nombre del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será cuando alguien acepta a Jesús como su Salvador personal, como su Señor y como amigo, está invocando su nombre. En otras palabras, invocar el nombre, todo el que invocar el nombre de Dios significa aceptar a Jesús como
Señor como Salvador y como amigo. Salvador porque en mi caso y tu caso, en nuestro caso, está terminal. No tenemos escapatoria. No podemos de ninguna manera. Señor, ahora que tú eres mi objeto, mi ser, mi camino para cruzar el abismo y llegar a la patria celestial, quiero que tú dirijas mi vida. No la quiero dirigir yo, quiero que tú tomes control de la misma. Y quiero verte a ti no como un Dios lejano, ausente, de vez en vez poderte molestar para traerte alguna carga, sino que quiero contarte como mi amigo. Quiero que seas mi amigo. Y qué amigazo tiene el ser humano cuando lo mira a Jesús de esa manera. Todo aquel que lo acepta a Jesús como Señor, Salvador y amigo, todo aquel que invocare su nombre será salvo. Y aquel que recibió la salvación de parte de Dios recibe un regalo extraordinario. Romanos, capítulo 5, versículo también conocido para muchos, sino para todos nosotros. Y versículo 1 dice, por lo menos en mi versión, Nueva Versión Internacional, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El regalo que el ser humano recibe en el momento en que somos salvos, en el momento en que lo invocamos, en el momento que lo reconocemos como Señor, Salvador y amigo, es la justificación. Por muchos años traté de no usar palabras difíciles teológicas porque no todos la entendemos, empezando conmigo. Y buscando una palabra que tuviera el alcance del vocabulario de un niño, me pareció que la mejor palabra que podría describir lo que es la justificación era perdón. Pero con el curso del tiempo me di cuenta que justificación y perdón no son sinónimos. Supongamos que esta mañana les digo una mentira. Y alguien, por tan gentil que es, me escribe un mensaje de texto. Imagino que miro mientras estoy predicando y me doy cuenta que dije una mentira y ustedes escuchan de mí, perdónenme por favor. Y por ustedes ser gentiles me perdonan. Sin embargo, queda una palabra al lado de perdonado. Mentiroso, perdonado. La próxima vez, pastor, cuídese porque usted ya es perdonado. Supongamos que a la salida a alguien le gusta mi carro. Por cierto, lléveselo porque es viejo, pero en la ilustración no tiene ese concepto, ¿no es cierto? Y a la salida a alguien le gusta y se lo lleva el carro. Oramos porque a la salida, mientras estoy despidiendo a los hermanos, veo que no está el carro, lo transmito, hacen un círculo, estamos orando y al rato llega el carro con el ladrón. Y me dice, pastor, aquí está la llave. No se había llevado la llave. Aquí está el vehículo de vuelta. Hice las conexiones que ustedes tal vez no saben cómo se hace, pero ya sé hacerlo. Le pido perdón y le perdono. Sin embargo, además de la palabra perdonado, está ladrón perdonado. Justificación es distinto. Mira lo que mi escritora predilecta lo describe en el libro El Triunfo Triunfante, página 27. Por la justicia de Cristo seremos perdonados y estaremos en pie ante el Señor como si nunca, exactamente, si nunca hubiésemos. En otras palabras, en el momento que tú entregas tu vida, lo reconoces a Él como Señor, Salvador y amigo. En el momento en que tú invocas su nombre, recibes la salvación. Y Dios, para darte la seguridad de la salvación, dice, página en blanca, arrancamos de cero, no hay nada registrado. No es que,
por memoria no la guardo, sino tan solo porque te amo, porque quiero que tú sientas, y por eso es que puedo descansar en paz, puedo dormir en paz, puedo saber de que puedo dirigirme a ese Dios sin que tenga nada registrado, a pesar de que mis hijos lo tengan, o mi cónyuge lo tenga, o mi jefe de trabajo lo tenga. Fui perdonado. En el momento en que fui a Jesús, invoqué su nombre, como dice el apóstol Pedro en el sermón de Pentecostés, fui perdonado y obtuve la salvación. Quiero que me acompañen a mirar una segunda pregunta. ¿Estoy siendo salvado? Porque la última pregunta que tenía que ver con ese sábado de mañana temprano en la iglesia, que se preguntó, cuando Jesús venga futuro, ¿serás salvo? Levanta la mano. Antes de atender eso, ya habiendo atendido la del pasado, cuando entregué mi vida a Jesús, ¿estoy siendo salvado? ¿Qué significa estar siendo salvado? Acompáñame a abrir tu Biblia si eres tan amable. En este caso vamos a la epístola del apóstol San Juan. Primera epístola del apóstol San Juan. Capítulo 5, versículo también conocido. Versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, ¿en qué forma verbal se está expresando Juan aquí? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. El que tiene. En otras palabras, si tú le entregaste tu vida al Señor Jesús, arreglaste tus cuentas, tienes una hoja en blanco y arrancas de cero como si nada hubiera sucedido en el momento en que entregaste tu vida, lo reconociste, diste tu vida para Él. Ahora, la clave es tener al Hijo, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y no está hablando de la vida, de calidad de vida. Por cierto, Jesús también habla de que cuando nosotros vivimos con Él, tenemos en esta tierra una mejor calidad de vida, vida en abundancia, porque la abundancia no hace falta la descripción para el cielo, porque en el cielo no es abundante, sino que es permanentemente de esa manera. No hace falta un adjetivo, está hablando evidentemente de esta tierra, sino que aquí está hablando de la vida eterna, como el versículo anterior nos lo menciona. ¿Cómo puedo tener al Hijo? Un amigo de Alberto, ateo, trabajaban juntos en la oficina. Los separaba tan solo una pared de cierta altura. Se levantó el ateo y mirando a nuestro miembro de iglesia, Alberto le dice: yo no puedo creer en Dios. Y Alberto le preguntó: ¿y por qué no? Porque no lo puedo ver. Se sentó. Y Alberto se quedó, ¿cómo le respondo? Y enseguidita se levantó, mirándolo a él, y le dice: yo no creo que tenga cerebro. Y por supuesto que nuestro amigo de la ilustración se sintió bastante ofendido, incómodo por tal declaración. ¿Por qué? Porque no la veo. Hay varias cosas que nosotros no vemos, hablando de hogar. ¿El amor existe o no? Cuando estás tomado de la mano de alguien que quieres, ¿por qué lo haces? ¿Y dónde está la evidencia del amor? El hecho de que no se pueda ver al Hijo no significa que no puedo tenerlo. ¿Pero qué significa tenerlo? ¿Cómo lo puedo tener al Hijo? Sin duda alguna ustedes lo han escuchado ya más de una vez, esta declaración que voy a mencionar. Para tener al Hijo hace falta solamente 3 cosas: hablarle, escucharle y compartirlo. Tú puedes escuchar a Dios típicamente por su palabra o por sueños. Pero los sueños no solamente vienen de Dios. Están los sueños premonitores que Dios da. Están los sueños que el enemigo de Dios produce.
incluso espirituales, porque sería una forma de confundir, si fuera posible, aún a los escogidos. Están los sueños que son el resultado de las preocupaciones. ¿Cruzo el río o no cruzo el río? ¿Me agarran o no me agarran? Esa noche sueño que crucé el río y me agarraron y me mandaron de vuelta a casa. Ese sueño no lo mandó Dios, no lo mandó el enemigo, sencillamente mis preocupaciones. Y hay una cuarta razón, una cuarta fuente, quiero decir, de los sueños, son las pesadillas que tenemos de habernos comido a medianoche un churrasco vegetariano, sin haber comido algo pesado a tarde hora. Y eso no es un sueño, le llamamos pesadilla, pero de alguna manera lo es. Por lo tanto, creer que estoy escuchando a Dios por medio de los sueños, que hoy es muy popular, enormemente popular, especialmente para la cultura agnóstica, donde cada uno dice, esa es mi teoría, esa es mi fe, esa es mi creencia, no me molestes porque yo tengo una relación con Dios. Es tan individualista, tan propio de nuestra sociedad. Sin embargo, el creer que estoy escuchando a Dios por medio de sueños, es posible, pero es riesgosamente posible. En cambio, tú y yo sabemos que aquí no hay duda alguna. Pero si tú quieres tener al Hijo por medio del libro, no es meramente leerlo como requisito, no es hacer el año bíblico, aunque lo creo firmemente, es sencillamente leerlo como estás leyendo la carta de tu novia. Estábamos de novios con Nivia hace algún tiempo. Los viernes de noche en el colegio donde estudiábamos, teníamos la costumbre de ir a un culto, el culto de consagración. Y había una costumbre en esa época que los novios el viernes antes de ir al culto tenían que escribir una carta. Antes de celulares, antes de emails, antes de text, antes. ¿Perdón? Bueno, no para tanto, ¿no es cierto? No para tan prehistórico, ¿no es cierto? Es digámoslo nada más. El histórico lo dejamos para mañana. Había incluso una forma curiosa en que se tenía que doblar el papel, porque doblándolo y haciéndole el último doblecito así en la esquinita, era como que decía, te mando un besito. Y a la salida del culto, antes que los preceptores nos arriaran, ¿no es cierto?, hacia nuestros dormitorios, intercambiábamos la Biblia o el himnario, porque ahí adentro estaba la sorpresa. Y íbamos, no sé si ella, pero por lo menos yo recuerdo que iba con ansias a mi dormitorio. Porque no quedaba bonito abrir la carta ahí, ¿no es cierto? Porque ya me estaban, ¿no es cierto? Por lo tanto quería sentarme en un lugar tranquilo para disfrutar y a ver especialmente el doblecito. ¿Estaba o no estaba, no es cierto? ¿Venía completo o no venía completo a lo que en ese momento se podía considerar completo? Cuando tú lees este libro de esa manera, entonces estás experimentando a Jesús. Al punto de que si Él escribió todo esto, ¿no tiene el propósito justamente de que lo querramos más? Claro, si tú te pones a leer Números o Levíticos, hay que tener paciencia. Pero por algo lo escribió. Pero si tú lo que quieres es enamorarte de Jesús, tenerlo a Jesús, pues empieza con algo bonito, algo con el cual te puedes relacionar en tu vida, porque cuando tú lo escuchas, estás conectándote con Él, que es todopoderoso y quiere que lo tengas, porque el que tiene al Hijo tiene. Segundo pilar para tener al Hijo es hablarle. Sí, se puede hablar como un lorito. Gracias por los alimentos en nombre de Jesús, amén.
o la oración mecánica que podemos hacer en cualquier momento. Dios no necesita que abramos nuestra boca, ¿no es cierto? Porque lee nuestros pensamientos. Por lo tanto, si Él quiere que le hablemos, no es para informarle, sino es para conectarnos con Él, para pasar tiempo con Él. Porque si llegué a enamorarme de Nidia, es porque pasé tiempo con ella. Porque amor a primera vista es una invención de Hollywood, no existe. Hay atracción a primera vista, pero amor a primera vista es algo que se lo logra no a la vista, sino a la larga vista, con el tiempo. Porque conociéndonos nos damos cuenta de que tenemos cosas en común, hay valores en común, hay gustos en común, hay visión en común y por lo tanto, wow, qué lindo cuerpo, pero el cuerpo ya ahora no es el único que se ve, sino que se ve el paquete completo, incluyendo el cuerpo, que por cierto con los años se expande. Pasar tiempo con Jesús hablando. Vuelvo a nuestro noviazgo. Ella estudiaba enfermería en el Sanatorio Adventista del Plata y yo en el Colegio Adventista del Plata. Nos separaba un cerco. De un lado estaban los santos y del otro lado estaban los otros. Y en aquel lado, en el parque del sanatorio, habían asientos. En esa época habían cassettes. ¿Alguien se acuerda de los cassettes? Sí. No soy el único viejo aquí. Ambos nos gustaba y nos gusta la música. Había llegado ya no los heraldos del rey, que era la voz oficial de nuestra época, sino los Heritage Singers, los albordecitos de tolerancia en ese momento. Y nos encantaba y poníamos y conversábamos y escuchábamos la tarde entera. Al volver, ella a su dormitorio, yo a la casa de mis padres, mi papá ya se había jubilado pastor, a cambiarnos y para encontrarnos en la sociedad de jóvenes. Mi papá hacía una pregunta que se repetía sábado tras sábado con la misma respuesta de mi parte. ¿Qué hablaron toda la tarde? Y la respuesta es, I don't have a clue. No tengo idea. Porque era lindo pasar tiempo con esa persona. Eso es hablar con Jesús. Es hablar con Jesús en... El Barcelona anda mal, Señor. No ganan una. Y el Real gana todo. ¿Cuándo va a ir México a la final? En otras palabras, es hablar con Dios de lo que es tu pensar, tu sentir, tu deseo, tu gusto. Es hablar con Él no en lo espiritual, porque Dios no está interesado de meramente mi espiritualidad. Él está interesado de mi persona, con todo lo que me sucede. Él quiere que yo pase tiempo con Él. A través de los 40 años, más de 40 años que vivimos aquí en este país, compramos un solo carro nuevo, varios usados. Ese, tal vez no lo puedan creer, no es prehistórico. Me costó $4,800, brand new, from the dealer. No, 40 años atrás nada más. No tienen que ir más. Pero era básico. Y cuando digo era básico, era básico. ¿Se acuerdan cuando antes había que dar manija para levantar los vidrios? Básico. En esa época era un plus tener radio FM. Venía básico AM. Y yo no entendía inglés. Lo primero que aprendí a decir inglés es how are yous. Y los gringos me traían jugo y yo decía, ¿qué es lo que fue lo que quise decirle?
Por lo tanto, si ya la sintonía no era muy clara en AM, que así es el caso, pues entonces ni me acuerdo cuánto tiempo pasaba conversando con Dios mientras estaba en el carro. Más de una vez dije, ¿cuándo entré a esta avenida? Porque estaba dialogando con Dios. Es lindo pasar tiempo conversando con Dios. Señor, ¿compro esto o no lo compro? Está barato, pero ¿qué hago, Señor? Conversa con el Señor Jesús en todo momento, bajo toda condición. No tienes que estar de una manera, porque la oración no es estar en una posición. La oración es una actitud de comunicación, de relación, de conexión con aquel que es el Creador, y aquel que es no meramente el Creador, sino aquel que quiere saber hasta los mínimos detalles, no porque no lo sepa, sino porque los quiere escuchar de mí, de tal manera que juntos nos conozcamos mejor. Y tercer pilar, escucarle, hablarle y compartirlo. Si estuviéramos en el Mundial, ¿de dónde va a ser este año? En Qatar. Y los últimos 2 equipos para la final son Guatemala y México. Y termina el partido, suena el silbato. Por cierto, hermanos de Cuba, discúlpenme, o de República Dominicana, haber escogido el fútbol. Ustedes tal vez no son el deporte, pero tal vez para los demás sí lo entienden mejor. Suena el silbato final del referee y terminó 2-1. ¿Quién ganó? El que tiene 2. ¿No es cierto? En la vida cristiana, si hay 3 cosas importantes para tener hijos, no alcanza con tener la mayoría. Los votos así se hacen. Pero para tener la salvación, para tener al hijo, porque el que tiene al hijo tiene la vida, hace falta que los 3 pilares estén en armonía, porque si no, no tengo al hijo. Llámale con el nombre que quieras. Dile la experiencia que desees. Descríbelo de la manera que quieras, pero tener al hijo significa hablarle, escucharlo y compartirlo. No necesariamente dando un estudio bíblico, porque un estudio bíblico requiere tener el don de la enseñanza. Pero sí comparte al hijo a través de atender una necesidad de alguien, a través de una sonrisa con alguien, a través de un acto sencillo del cual hasta los niños pueden hacer. Y eso puede transformarse en compartir a Jesús cuando alguien está en dificultad. Aquel que tiene al hijo, el apóstol Juan está diciendo, aquel que tiene al hijo tiene la vida. Tercer pregunta. Cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, futuro, ¿puedo estar seguro de mi salvación? ¿Será, pastor, de que tal vez pretender de que hoy soy salvo y sentirme seguro de mi salvación no será una presunción? ¿No será un atrevimiento espiritual cuando tal vez no corresponde? 2 maneras de responder al futuro. El que tiene al hijo, tiene la vida. El que tiene hoy al hijo, tiene la vida. ¿Hay duda alguna? No. Así lo dice Dios. No hay vuelta que darle. No hace falta teología para entender eso. Cuando mañana sea hoy y tenga el hijo, tengo la vida. Y cuando pasado mañana sea hoy y tengo al hijo, tengo la vida. Por lo tanto, el futuro es tan solo tener al hijo, así como es el presente tener al hijo. Pero si eso no alcanzara, vuelve la página una vez. En tu Biblia seguramente debe ser parecida a la mía. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Escucha lo que Juan nuevamente vuelve a mencionar, en este caso de la segunda venida de Cristo. Y ahora, queridos hijos, Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, permanezcamos en Él. ¿En quién? ¿Quién es ese Él? Jesús. Permanezcamos en Jesús para que cuando se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Jesús?
en su segunda venida. Por lo tanto, podemos leer: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Jesús para que cuando Él en su segunda venida se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. En otras palabras, la clave es permanecer. Es seguir teniendo a Jesús. Y para tener a Jesús hace falta solamente 3 pilares: escucharle, hablarlo y compartirlo. Mientras eso es tu experiencia diaria, mientras pasas tiempo con Dios leyendo su palabra, no como quien cumple un requisito, porque la salvación no es el resultado de obtener requisitos, sino la salvación es un acto genuinamente puro de Dios hacia mí, aunque no lo merezco. Por lo tanto, si lo leo porque quiero, porque amo, porque quiero conocerlo más. Si junto con eso paso tiempo conversando con Él en el trabajo, en la escuela o donde quiera que estoy, y comparto a Jesús, puedo estar totalmente, lo dice un hombre, totalmente seguro de que tengo la salvación. Amén. María y Cristina vivían en el norte de Brasil, en un pequeño pueblo, polvoriento, calles de polvo, en una chocita pequeña, un solo ambiente, piso de barro, techo de paja. En un lugar de la casa estaba el fogoncito para la cocina. En el otro eran donde juntaban las frazadas, que luego por la noche las abrían para dormir. María había enviudado cuando Cristina era pequeñita. Y era una mujer atractiva. Tenía unos ojos brillantes. Atraía a cualquier muchacho. Podría haberse casado enseguida, pero ella decidió: voy a quedarme sola porque quiero ver a mi hija crecer. Quiero atender mi exclusividad en favor de ella. Pasaban dificultades económicamente. Era el vivir diario. Cristina, como niña, estaba cansada de su pueblo, aburrido. Los mismos amigos siempre. Quiero irme a la ciudad, mami. Y la mamá, cada vez que escuchaba esa declaración de parte de la hija, le decía: tesoro, no tenés idea lo que estás pidiendo, porque no sabés lo que realmente sucede en una ciudad. Aquí por lo menos tienes amigos, acá tienes personas conocidas que si saben de que estás pasando por alguna dificultad van a atenderte de alguna manera, pero ándate a una ciudad donde nadie sabe quién es el que vive al lado. Y yo sé que si el día de mañana se te termina el dinero y se te va a terminar, vas a estar haciendo las cosas que jamás pensaste que tendrías que hacer para sobrevivir. Llegó el momento en que Cristina cumplió 15 años y la mamá sintió que empezaba un nuevo horizonte delante de ellos. Cristina puede empezar a trabajar. Por lo tanto, la pobreza en la que hemos estado viviendo puede ser que no termine así. Pero era en esos momentos donde Cristina más repetía: me quiero ir a la ciudad. Y una mañana, típicamente la mamá era la que se levantaba primero. Cuando ella se levantó, Cristina no estaba. Y se imaginó enseguida. Juntó los pocos ahorros que había acumulado durante un par de años y se fue a una máquina donde hacen fotos. Puso el dinero, apretó el botoncito, juntó las fotos y se fue a la terminal de buses hasta Río de Janeiro. ¿A dónde la busco? ¿Dónde la encuentro? En algún momento va a hacer cosas que yo no quiero. Cuando llegó,
empezó a visitar esos lugares. Tenía una foto de Cristina. ¿Y dónde iba? A un bar, a una discoteca. Mostraba la foto a los que estaban allí. ¿Vieron a esta chica? Ella es mi hija. La estoy buscando, la amo de todo corazón. Y la respuesta era, no la he visto. Dejaba ella una foto de ella también. Preguntaba si era posible ponerla en una de las vitrinas donde ponían las propagandas, los anuncios. Y fue recorriendo distintos lugares, todos los que ella se podía imaginar, hasta que finalmente se le terminaron las fotos y el dinero. Y con dolor, con lágrimas literales, se subió al autobús para volverse al pueblo. Ella sabía de que su hija era tan orgullosa de que ella, aunque tuviera que hacer las cosas que no quería hacer, no iba a volver a casa. Por eso la ansiedad de María de buscarla hasta que finalmente la pudiera encontrar para traerla, porque sin duda alguna hubiera querido volver, pero era demasiado como para ella hacerlo. Sin embargo, le tocó volverse sola. Una mañana Cristina estaba bajando las escaleras del segundo piso en el Hotel de Hora. De un lado estaba la recepción, del otro lado el lugar para desayunar, y enfrente, al lado de la puerta, estaba la vitrina, la cartelera. Y sus ojos, a pesar de que era una foto chica, sus ojos se detuvo exactamente en esa foto. Sin saludar a nadie, ignorando que hubiera gente allí, compañeros de trabajo, si es que se puede llamar de esa forma, se fue hasta la foto. Era mami. Mami estuvo aquí buscándome. Así que la sacó, la tomó consigo, fue a los de la recepción. ¿La vieron? Ella es mi mamá, seguramente me vino a buscar. Contenta de saber de que mami, a pesar de que ella se había ido sin la bendición de la mamá, estaba contenta porque ya en el poco tiempo se le había terminado lo que no había casi llevado y ahora estaba haciendo lo que nunca había querido hacer, ni siquiera la mamá, por supuesto. Y la respuesta era no. Se fue a las compañeras de trabajo que estaban desayunando. ¿No la vieron? Ella es mi mamá, me está buscando, seguramente me está buscando, por eso dejó la foto aquí. La misma respuesta. Subió arriba, entró al dormitorio, se puso a llorar. Miraba la foto de la mamá. ¿Te puedes imaginar la conversación que tuvo con ella misma? ¿Cuántas cosas seguramente le habrá dicho? Y en un momento, en ese mirar la foto, en reflexionar en la foto, en la mamá, en los recuerdos, en los 15 años, en la forma en que ella lo había conducido, lo que ella había aprendido, el renegar que había demostrado para con su mamá por estar viviendo en ese pueblo, en esa miseria, bajo las condiciones económicas tan precarias, decidió dar vuelta a la foto y para su sorpresa encontró un mensaje de la mamá. Ese mensaje la mamá lo había escrito en todas las fotos. El mensaje decía lo siguiente: sea lo que fuere que hayas hecho, sea lo que fuere aquello en lo que te hayas convertido, no importa, todavía te amo, por favor, vuelve a casa. Es el mismo telegrama de Dios para contigo y para conmigo esta mañana. No importa lo que hayas hecho. No importa en lo que te hayas convertido. Te sigo amando. Te sigo buscando y te sigo queriendo. Please, come back home. Vuelve a casa. Querido Dios, qué hermoso es saber que eres un Dios tan bueno. Que amas con tanta calidad que ni siquiera lo podemos comprender. Sin duda alguna, aquí entre nosotros
Hay personas que un día estuvieron contigo y las circunstancias, los caminos, la luz, el ruido del mundo los distrajo. Hazle saber a esa persona que está sentada aquí o que nos está mirando en este momento, que ese es el mismo mensaje que María le dejó a Cristina, pero con ramificaciones enormemente mayores. No importa lo que hayas hecho, hijo. No importa en lo que te hayas convertido, hija. Te amo. Vuelve a casa. Y cada uno de nosotros, querido Dios, puede ser que estamos en la iglesia, hoy sí. Estamos anotados en la iglesia, sin duda alguna. Pero puede ser de que nuestro caminar no ha sido el mejor. No es el caminar de portarme bien, es el caminar de no separarme de Jesús. Porque si tú, Jesús, vives en mí, voy a portarme bien. Y tantas veces, querido Dios, hemos puesto el énfasis en portarnos bien y fracasamos. Hoy nos has hablado de que la clave es tenerte a ti. Porque si tú estás con nosotros, si tú estás conmigo, ya no vivo yo. El que vive es Jesús en mí. Y por lo tanto me hace ser bueno a pesar de yo no serlo. Porque Él lo hace en mi nombre, en mi cuerpo, en mi conducta, en mi caminar. Y puede ser, querido Dios, de que alguno de nosotros, poniendo énfasis en caminos no correctos, hemos luchado para ser buenos, hemos luchado para portarnos bien, hemos luchado para tener una buena reputación, hemos luchado para poder presentar al mundo y a tu iglesia y a ti incluso, pensando que es importante una sana reputación. Sin embargo, tu énfasis no era ese nunca. Por eso te decimos, necesitamos escuchar el mismo mensaje. Acéptanos, querido Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que te hayas convertido. Vuelve a casa, porque te sigo amando. Es el mensaje de Jesús a tu corazón, en su nombre. Amén.